Ser podcast. Soy Antón Meana. Y yo soy Pablo Pinto. Y si quieres saber qué pasó de verdad en el fichaje de Carlo Ancelotti por el Real Madrid, no te pierdas este episodio, el último de la temporada, de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol. Carrusel Confidencial, con Antón Meana y Pablo Pinto. Bienvenidas, bienvenidos, lo ha dicho Pablo Pinto, al último episodio de la temporada en Carrusel Confidencial. Un episodio más breve, especial, en el que vamos a contar, Pablo, cómo se cocinó la vuelta de Carlo Ancelotti al Real Madrid. Noticia que diste tú en la cadena SER, que prácticamente nadie había puesto el nombre de Carlo Ancelotti sobre la mesa. El primero fuiste tú con Jesús Gallego y a partir de ahí, en 24 horas apenas, ya era oficial la vuelta de Carleto al banquillo del Real Madrid. Es importante contar historias que no han salido acerca de esa llamada del Real Madrid a Ancelotti, cómo se ponen de acuerdo en apenas una conversación y cómo Ancelotti desde ese momento intenta convencer al dueño del Everton. Hay medios de comunicación en Inglaterra como The Athletic que hablan de relativa decepción en el Everton, en la plantilla, en el club, con la marcha de Ancelotti, pero según puede contar Carrusel Confidencial, la relación entre el propietario del club y Ancelotti es muy buena. El dueño, Pablo, entendió perfectamente la oportunidad que tenía Carleto, no le puso problema, estaban buscando la forma de desvincularse y creo que es hasta bueno para el Everton que un entrenador del equipo cambie y se vaya al Real Madrid. Porque además no era el plan A, ni el plan B, ni el plan C del Real Madrid seguramente Carlo Ancelotti, pero surgió esa opción y evidentemente el Everton no podía privar a Carlo Ancelotti de una vuelta al Real Madrid inesperada, pero que ha terminado encontrando esa salida a la situación generada por Zinedine Zidane con la vuelta de Ancelotti. Ancelotti lo tuvo claro desde el minuto 1 y Ancelotti no exigió ningún fichaje, sencillamente le dijo al Madrid que necesitaba tiempo para lograr el ok del Everton. Permitió al equipo inglés unas horas para prepararse, para negociar con entrenadores. Se puso encima de la mesa, como ha salido en la prensa británica, el nombre de Nuno, el entrenador que estuvo en su día en el Valencia, y finalmente Ancelotti consigue desvincularse del Everton. De hecho, el lunes por la noche, después de que la cadena SER avanzara el nombre de Ancelotti en Hora 25 Deportes, el italiano ya le dice a su entorno más cercano que se va al Madrid. El lunes él ya sabe que el acuerdo está cerrado y que posiblemente el martes o el miércoles se iba a hacer oficial. Al final, el martes ya sabíamos de manera oficial que Ancelotti era el técnico blanco y el miércoles, Pablo, esa rueda de prensa en la que se vio lo que el Madrid busca de Ancelotti y en la que está en el aire qué pasa con el cuerpo técnico. Y no sé, Pablo, ¿qué te parece que no terminen de confiar en Raúl González Blanco? Pues que por lo que sea no termina de haber ese feeling con Raúl. Le prefieren en el Castilla, es un comodín que el Madrid se guarda, pero desde luego era la situación perfecta para haber dado la alternativa a Raúl González. No es muy diferente su situación de cuando llegó Zidane, lo único que Zidane llegó a mitad de temporada y Raúl sería darle un proyecto de cero desde el principio, pero nunca va a haber un momento idílico. Guardiola llegó con un Barcelona en crisis, el Cholo Simeone llegó con un Atlético de Madrid rozando el descenso, a Zidane le dieron el equipo que se le había caído a Benítez. No se entiende muy bien en el entorno de Raúl por qué no le han dado la oportunidad ahora, porque tampoco había un gran candidato top a ocupar el banquillo, y que haya vuelto Ancelotti desvela un poco que no termina de haber ese feeling o no termina de haber esa confianza y garantía en darle el proyecto a Raúl. Te hemos prometido que en este episodio express de Carrusel Confidencial, el último de la temporada, vamos a contarte lo que no ha salido de la conversación Real Madrid-Ancelotti. Ancelotti le comunica el primer día al Everton que se va al Madrid, que es una operación que le hace mucha ilusión y que tiene que decirle sí a Florentino Pérez. Y con ese mensaje el Everton actúa. No es que Ancelotti le diga al Everton tengo dudas, me ha llamado Florentino, ¿cómo lo hacemos? Lo que Ancelotti le dice al Everton, me ha llamado el Real Madrid y voy a aceptar la oferta. Y por tanto, quiero salir bien de este club, quiero dejar bien Goodison Park y quiero acabar la etapa en este equipo de manera elegante. Lo consigue Ancelotti
el Everton le permite desvincularse y ahora, Pablo, una aventura en la que nadie contaba. El nombre de Pochettino estaba sobre la mesa, no pudo ser. El nombre de Allegri no gustó definitivamente. El nombre de Conte les parecía muy agresivo y empieza la etapa Carlo Ancelotti desde ya en el Madrid. Una puntualización importante para ponerle el sello de Carrusel Confidencial, porque han sido días de muchas informaciones, mucha rumorología. Hay una que es verdad. Pochettino pidió salir al Paris Saint-Germain. Lo pidió cuando Zidane todavía era entrenador del Real Madrid, cuando no se había hecho oficial que Zidane renunciaba al cargo, pero a Pochettino ya le había llegado que esa situación se iba a producir. Perdona que te interrumpa, esto quiero que lo matices bien. O sea, Pochettino, antes de que Zidane dijera me voy y de que publicara, por supuesto, el AS la carta, él ya le comunicó al PSG que quería dejar el club y cambiar de aires. Era muy importante los tiempos aquí, Meana, porque si Pochettino le dice al Paris Saint-Germain me quiero ir cuando ya se sabe lo de Zidane, evidentemente el jeque no es tonto, ata cabos y dice este se quiere desvincularse para irse al Real Madrid. Entonces lo que intentó fue adelantarnos, a mover el peón antes de tiempo y ponerse por delante en la jugada. En su entorno, en la buena relación que mantiene Pochettino con el Real Madrid, también su representante habla habitualmente con José Ángel Sánchez. Ya ha habido 2 veces que Pochettino y el Real Madrid han estado cerca, pero nunca han conseguido encontrar los momentos de el Real Madrid busca entrenador, Pochettino busca equipo. Siempre o uno tenía entrenador o el otro tenía equipo. Y ya se especulaba y era muy fuerte el rumor de que Zidane iba a anunciar su adiós. En la T4, como se dice, el Real Madrid ya se sabía eso, aunque todavía no era oficial. Y a Pochettino le llegó. Pochettino le pidió al Paris Saint-Germain salir cuando Zidane todavía era entrenador del Real Madrid, para que así a lo mejor el Paris Saint-Germain se ablandara y sí le diera al argentino esa carta. Interpreto de tu noticia que como le dijeron que no, luego ya era imposible que le dijeran que sí cuando el Madrid buscaba entrenador. Era demasiado obvio que el movimiento era para marcharse al Madrid y que ni siquiera hubieran querido negociar con Florentino el traspaso, digamos, de Pochettino. Pochettino lo pidió, le dijeron que no, y ya una vez se hizo oficial que Zidane se iba del Real Madrid, ya ni lo volvió a intentar Pochettino. Si no le habían permitido cuando no se sabía lo de Zidane, cuando ya estaban las cartas sobre la mesa, era imposible. Veremos si termina yendo al Tottenham. A mí me dicen que no, que la relación con Levy terminó muy mal. Huele a que Pochettino va a continuar una temporada más en París, pero esto te lo cuenta Carrusel Confidencial entre las otras muchas historias que hemos contado de la llegada de Carlo Ancelotti. Y es que Pochettino sí que es verdad que pidió salir al Paris Saint-Germain con vistas a lo que iba a ser oficial días después, que Zidane se marchaba. Esta noticia la escuchaste primero en Carrusel Confidencial. Y todas estas que analizamos ahora también, porque ha sido un año de muchas noticias en Carrusel Confidencial. Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol. Si me dejas, Pablo, quería que nos quedáramos con muchas, pero hay 2 que me han hecho particular ilusión. Una, cuando destapaste en este podcast y en la sección de Carrusel Deportivo la situación de Mateu Laoz en el arbitraje y cómo ha terminado pitando la final de la Champions. Bueno, fue una historia que veníamos desde atrás analizando, cómo cada semana en las designaciones de los partidos Mateu Laoz era olvidado por el comité de los árbitros. Le daban los peores partidos. Cuando le daban, yo recuerdo, ahora mismo no tengo el dato, pero llegamos prácticamente a la mitad de la temporada y apenas había pitado partidos del Madrid, partidos del Barça, partidos del Atleti, que son los partidos más vistosos y que más repercusión tienen. Nosotros hicimos la denuncia y fíjate cómo ha terminado cambiando la situación con Mateu pitando la final de la Champions y espérate no termine también pitando partidos importantes de la próxima Eurocopa. Que no se enfade Velasco, que es un buen oyente de la cadena SER, que tiene aprecio a Pablo Pinto, que nos llevamos bien con él y con su equipo de trabajo, pero realmente había un run run muy grande en el arbitraje español por cómo tenían acorralado, arrinconado a Mateu Laoz. Le daban los mejores partidos a Del Cerro Grande, se promocionaba a gente como Sánchez Martínez o Gil Manzano y a Mateu se le daban partidos de poco interés. Entre semana pitaba el mejor partido de la Liga de Campeones, el encuentro top de la fase de grupos, y llegaba a la Liga y pitaba un encuentro de 2 equipos de la zona media de la tabla, ni siquiera la pelea por el descenso. Apareció un día en un partido del Barça que ya fue llamativo y luego, Pablo, el punto de inflexión creo que para la designación y para la temporada fue, recordarás, el arbitraje de Mateu en el derbi madrileño de la primera vuelta. Lo bordan Valdebebas, lo hace muy bien y desde ese día
y sobre todo por la denuncia de Carrusel Confidencial, cambia, ¿no?, la forma de designar en el comité español. Porque era una obviedad, que es el mejor. Mateu arrastra con él ese show, ese personaje que a veces le devora, pero tú preguntas a Iturralde y a lo mejor no es el árbitro con el que mejor se lleva, pero sin discusión te dice que es el mejor árbitro que hay en el fútbol español. Y al final ha caído por su propio peso, que tenía que ser el árbitro de los partidos importantes, y así lo ha terminado siendo incluso a nivel Europa. Los oyentes de este podcast son parte de la familia y ya saben cómo trabajamos en Carrusel Confidencial. Nunca olvidaré cuando me llamaste preparando un programa y me dijiste: Meana, el Madrid está mosqueado por cómo está Cubo en Villarreal. Hay pocas historias que hayamos contado tan desde el principio. Y esta, no me acuerdo cómo fue, pero yo creo que fue en septiembre, prácticamente empezando la temporada. No habían transcurrido muchas jornadas de liga, algunos se nos tiraron encima diciendo: bueno, ¿cómo podéis decir eso si apenas acaba de empezar la liga? Bien, pues es que el Villarreal ya había jugado en Europa League, ya había jugado Liga, y Cubo estaba pasando desapercibido para Unai Emery. Un Emery, que lo hemos contado en Carrusel Confidencial, pidió con nombre y apellido el fichaje de Cubo. No dijo: traerme un extremo escurridizo hábil en el 1 contra 1. No, pidió a Cubo. Por eso en el Real Madrid sorprendía, porque había tenido multitud de peticiones de cesión de Cubo. Por ejemplo, el Milan era uno que había empujado muy fuerte, que apenas estuviera teniendo protagonismo en el Villarreal. La historia terminó como terminó. En diciembre esa cesión saltó por los aires. Correcto, y contamos en Carrusel Confidencial que el objetivo de Bordalás era llevarlo a Getafe, fue al Coliseum, no ha jugado mucho, y la temporada que viene hablaremos de Cubo, porque a la hora que se graba este podcast, tú lo escucharás cuando quieras, el Madrid tiene un problema con los jugadores comunitarios y Cubo ahora mismo no tendría sitio en la plantilla de Ancelotti. Veremos qué decisión toman y cuál es el futuro de un jugador japonés que tiene una pinta excelente y que si le dan minutos puede ser un jugador diferente y especial. Hemos contado muchas, Pablo, podemos hablar también de la vuelta del público, del protocolo, de la fecha que tú dijiste de cuándo quería Javier Tebas que la gente fuera al estadio, y al finalmente hemos visto gente en las gradas. Sí, yo he hecho un ejercicio muy sencillo, que es poner Carrusel Confidencial en Google y en Twitter, ¿sí?, y que tiene más memoria que nosotros. Y por ejemplo, acuérdate cómo en un mismo día contábamos que el Atlético de Madrid tenía un plan A y un plan B para sustituir a Griezmann. El plan A era Joao Félix, el plan B, si no salía lo del portugués, era Yago Aspas. Esa misma noche le entrevistábamos en Carrusel Deportivo y decía que sí, que sabía que le llegó el interés, pero que esa operación no terminó de hacerse, pero que es verdad que se había puesto el Atlético de Madrid en contacto con su, creo que es hermano además y representante, así que en un mismo día dimos la noticia y el protagonista nos la confirmó. No se puede pedir mucho más. Aquella le gustó mucho a Quiroga, el técnico que está grabando este podcast, que levanta la mano en el cristal y dice que se acuerda perfectamente de la de Yago Aspas. Y me queda una espinita clavada, Pablo, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que antes de que termine Carrusel Confidencial, dentro de 25 años, veremos a Thiago Méndez dirigiendo al Valencia. Porque sí, realmente estuvo cerca. Muy cerca. Y realmente hubo contactos, hubo contratos, hubo acuerdos casi cerrados. Y ahora que eligen a Bordalás, me he acordado de cómo contamos aquella historia que en Valencia tuvo muchísima repercusión. Porque Méndez manda mucho en el Valencia y en el momento del cambio de entrenador estuvo el nombre de Thiago sobre la mesa. Tuvo mucha fuerza. Era después de que no hubiera podido cristalizarse la primera operación con Bordalás, porque él todavía tenía que terminar la UEFA con el Getafe. Ahí estaba con fuerza el nombre de Thiago. Finalmente se impuso Javi Gracia. Después volvió a sonar para sustituir a Javi Gracia y es una operación que yo creo, personalmente, tarde o temprano se terminará haciendo en el Valencia, salvo que Thiago tenga un nuevo equipo que le consiga Jorge Méndez. Pero también es bueno contar que no todo lo que nosotros contamos termina cristalizando. Nosotros contamos lo que es noticia ese día, a esa hora. Luego puede terminar por donde sea. También siempre nos llenamos la boca de decir: esto es lo que hay en este momento. No intentamos ir más allá de lo que es la noticia. Ha sido un año de contar cómo se marchó al Everton James Rodríguez, cómo el Paris Saint-Germain quería juntar en su equipo a los hermanos Hernández, Lucas y Teo. Por ejemplo, también explicar la reprimenda que los árbitros tuvieron en el caso concreto de Cordero Vega y del Cerro Grande, con arbitrajes malos que les condicionaban el resto de la temporada. Hemos hablado de la Eurocopa, de las diferentes listas y prelistas de Luis Enrique Martínez, que allá por el mes de noviembre quería contar con Isco y no ha sido capaz de llevarle porque no ha jugado en el Real Madrid
en esta campaña, y me quedo, Pablo, con la sensación de que la gente que ha pasado por el podcast se la ha pasado muy muy bien. Creo que Pablo Longoria, Emilio García Silvero, un montón de gente que ha pasado por aquí, como los compañeros de You First Sport con Álvaro Torres a la cabeza. Me encantó el capítulo en el que hablamos de amaños en el fútbol con Francesco Baranca. Le damos las gracias a José Luis Felipe, que nos habló de Big Data en el fútbol. No sé, creo que hemos conseguido llegar a la industria del fútbol para que la gente que escucha la radio sepa lo que pasa realmente en el mundo del fútbol. Incluso esos protagonistas nos dieron noticias y titulares. Me acuerdo cuando con Emilio García Silvero acababa de estallar, o estaba a puntito de estallar, el tema de la Superliga, y nos avisó de que con UEFA y FIFA no se bromea, y así terminó siendo. Parecía que por entonces los clubes tenían las cartas ganadoras, y fíjate cómo terminó semanas después deshaciéndose el proyecto de la Superliga. Pues Emilio ya nos avanzó que con FIFA y UEFA iba a ser muy complicado plantarles una batalla. O el propio Lendoiro, al que entrevistamos precisamente también unos días después de aquello, y nos desveló que ya el Deportivo de La Coruña en su día encabezó ese amago de Superliga y que la UEFA les frenó en seco, con sanción incluida a Augusto César Lendoiro. O, por ejemplo, en las últimas semanas nos hemos metido mucho en el plano de los directores deportivos, con el milagro de Manolo Gaspar en el Málaga, con todo lo que ha hecho durante estos años, aunque el final no haya sido del todo dulce, de Fran Garagarza en el Eibar. Creo que hemos hecho un año muy completo en el que, por ejemplo, también conocimos a Pepe Pasqués, el Iván Redondo de Diego Pablo Simeone. Nos confesaba cómo preparaban aquellas ruedas de prensa, cómo dirigían los mensajes hacia los jugadores, hacia la prensa, con aquellas famosas frases de partido a partido, o que no nos engañen, lo que nos gusta es la pizza. Bueno, hemos aprendido también a desgranar un poquito el otro lado del fútbol. Y hemos contado lo que está pasando en el mundo de los agentes, que va a ser muy importante, con esa guerra que Mino Raiola anuncia entre FIFA y representantes, con la llegada de agencias como Rogon en España, que contábamos en el último episodio cómo se han llevado iLikes y eso le ha molestado a la empresa de Jonathan Barnett. Ha sido un año muy importante y la próxima temporada estaremos otra vez en Carrusel Confidential, pero no podemos terminar este episodio, la temporada, sin dar una noticia, y como siempre llegamos en el final a la zona Marcano. Este ha sido, Pablo, el descubrimiento de Carrusel Confidential. Ignacio Marcano, sus noticias y cómo vamos creando a un periodista de los de antes, de los que levanta exclusiva semana a semana. Además, nos puso sobre la pista de lo que luego ha terminado confirmándose, los problemas que había con la Copa América, ofrecimientos de sedes. Bueno, pues justo estallaba esta semana que finalmente será en Brasil. Bueno, finalmente entre comillas, parece que sí, pero como esto va cambiando semana a semana, qué mejor que tener a Marcano cerca para que nos vaya contando la última hora. La última noticia, Ignacio Marcano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Antón, hola Pablo y hola oyentes de Carrusel Confidential. Hoy la noticia que traemos, Antón, Pablo, oyentes, es cuanto menos curiosa, y es que Martín Lasarte, seleccionador chileno de la selección chilena, estaba preparando esta semana sus partidos en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, lugar donde se concentra y prepara todos los compromisos la selección chilena de fútbol, y resulta que en ese momento, en el entrenamiento del lunes, previo al duelo ante Argentina, que empataron a 1 para clasificarse al Mundial de Qatar, un dron sobrevoló la ciudad deportiva y encendió todas las alarmas del cuerpo técnico de la selección chilena, que inmediatamente habló con quien tenía que hablar para que un dron propio de la Federación Chilena de Fútbol subiera a combatir, digamos, contra este dron, lo derrumbara y así se viera qué pasaba, porque todos pensaban que se trataba de un espionaje de la selección argentina de fútbol para el duelo de eliminatorias. Pues bien, resumo el final de esta trama, y es que derribaron el dron, salieron corriendo los efectivos de seguridad, según nos cuentan las fuentes que estaban allí, a Carrusel Confidential, y resulta que se dieron cuenta de que ese dron que derribaron no era de la selección argentina de fútbol, sino de la compañía de energía eléctrica que solamente revisaba el cableado de ese complejo deportivo, que vivió un simulacro de espionaje de la selección argentina que terminó siendo un sabotaje de la Federación Chilena de Fútbol a una compañía de energía eléctrica. Gracias, Marcano, ha sido un placer estar toda la temporada contigo. Y Pablo, si aceptas el reto, el próximo curso, cuando arranque la liga, volverá cada semana Carrusel Confidential, el podcast de la cadena SER que escucha a la gente del fútbol. Adiós. Un abrazo, chao.
Suscríbete a Carrusel Confidencial. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Cadena SER. La radio.